Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí. Una propuesta de Jaime Clara. Viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes, es un libro de Alem Mizrahi y Alejandra Solares. Acá hay que nombrar a la fotógrafa, ¿no? A Florencia López, que es fundamental. Este es un libro del grupo Radar. Alem es el director del grupo Radar. Y bueno, yo les decía justamente que el grupo Radar se dedica obviamente al tema de opinión pública y análisis de mercado. Y yo les decía más temprano que, bueno, va a ser difícil hablar de un libro de fotografías por radio, pero bueno, como él es muy inteligente, lo va a poder hacer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Por favor, es un gusto recibirte. Bueno, viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes. El titular es, ¿cómo son las clases sociales? ¿Cómo viven las clases sociales? Ese es el titular. ¿Este es correcto? Sí, exactamente. En realidad no me gusta mucho hablar de clases sociales porque es un concepto que se ha politizado tanto. Entonces, en investigación de mercado, en investigación social, en investigación de opinión pública, hablamos de hace muchísimos años de niveles socioeconómicos. Porque no es algo que está directamente, no es algo que está únicamente relacionado con el ingreso. Hay 21 variables en el caso del Uruguay. Cada país tiene su forma de medir el nivel socioeconómico. En Uruguay tenemos un modelo que está compuesto por 21 variables diferentes. Entonces, es cómo viven los hogares de distintos niveles socioeconómicos en Uruguay, es lo que quisimos mostrar a través de fotografías del interior de las casas, o sea, de la intimidad de los hogares. Es 65 hogares que nos permitieron entrar y sacar fotos en sus baños, en sus cocinas, en sus dormitorios, en el dormitorio de los niños, en los livings y fotos de exteriores también. La idea era eso, ilustrar, más allá de lo que dice un modelo matemático y cuadros con estadísticas y gráficas, bueno, bárbaro, todo esto muy lindo, pero es muy difícil de visualizar, porque cada uno de nosotros tendemos, y es totalmente humano, tendemos a ver la realidad de nuestra sociedad desde nuestro prisma. Claro. Y nuestro prisma está distorsionado. Está totalmente distorsionado por nuestro grupo de referencia, por nuestro grupo de pertenencia, y tendemos a creer que el resto del mundo se parece a nosotros. Y seamos ricos, pobres, medios, siempre la visión que tenemos de la realidad está teñida de nuestra propia realidad. Claro, además cuando uno dice, por ejemplo... Por hecho, desteñida. Por ejemplo, si será verdad eso que estás diciendo, es tan relativo todo. Cuando uno dice, por ejemplo, no sé, pongámosle acá, esta entrevista entre vos y yo, te hace el comentario de que la escucharon 10, 15, 20 personas de tu entorno, o 15, o 20, o 30. Entonces tú suponés que te escuchó todo el mundo. Y me vas a llamar y me decís, qué bueno, Jaime, me escuchó todo el mundo, me escuchó como te escuchan. Entonces te escucharon, te lo dijeron 15 personas, pero para uno es todo el mundo, es todo tu mundo. Entonces uno cree que si yo soy clase media, o nivel socioeconómico medio para ser más preciso, seguramente voy a creer que todos los niveles socioeconómicos medios van a vivir más o menos como yo, con el mismo estilo de vida, con el mismo nivel de vida, ¿no? Exactamente, y es especialmente válido para la clase media que mencionabas, porque hay un tal mito de la clase media en el Uruguay que siempre ha sido como endiosada, ¿no? Siempre decíamos que éramos diferentes al resto de los países de América Latina porque teníamos una clase media muy desarrollada. Bueno, pero entonces eso hace, ese mito de la clase media hace que todo el mundo crea que es de clase media. Entonces, aún los ricos creen que son de clase media y los pobres también creen que son de clase media. Ahora después nos vamos a meter con eso, pero yo antes quiero ir a un paso previo que tiene que ver un poco más con la teoría que tú apuntabas recién. Lo que pasa es que para decir que alguien es de un nivel socioeconómico medio, alto o bajo, ustedes manejan determinadas variables. Tú hablabas recién de los modelos matemáticos. Ahí se maneja nivel de ingreso, ¿no? Nivel educativo. Hay una cantidad de variables matemáticas. Me resisto a hablar de objetivas,
pero por lo menos que son lo suficientemente generales que nos permiten, o que les permiten a ustedes que trabajan con esto, decir, bueno, con estas variables yo voy a decir que fulano, la familia fulana mengana es de clase o de nivel socioeconómico medio, alto o bajo, y como en México, en Argentina o en Tanganica van a usar las mismas variables, vamos a poder comparar. ¿Es correcto? Parcialmente correcto. Lo que no es correcto, y que es un debe que aún tenemos las cámaras de empresas de investigación de mercado de distintos países, es lograr una unificación, correcto. No una unificación porque sería muy mentirosa una unificación, pero al menos una forma de comparar los distintos niveles socioeconómicos de Uruguay con los de otros países. Entonces, cuando una multinacional hace una misma investigación de mercado en 40 países simultáneamente y quiere comparar los resultados, ¿cómo hace para comparar lo que son los niveles socioeconómicos uruguayos con lo que son los de México o lo que son de Brasil? Entonces es muy muy complejo eso, y aún no lo hemos resuelto. Lo acepto, está bien, pero en lo otro sí tenía razón. Lo otro sí. Está bien, pero entonces ahora vamos al libro. Y entonces, ¿por qué si alguien fotografía o analiza o estudia mi dormitorio y lo compara con el dormitorio de Alem Mizrahi aquí presente, se puede concluir que Alem Mizrahi es de nivel socioeconómico alto y yo soy de nivel socioeconómico medio? No, es al revés. es exactamente al revés. Lo que quisimos mostrar acá es, a partir de una selección que fue bastante rigurosa, pero no deja de tener algo de arbitrario. Claro, voy a eso. Hicimos una selección de hogares. Teníamos cientos y cientos y cientos de fichas de hogares, de los cuales teníamos el nivel socioeconómico, teníamos todas estas 21 variables, o sea, si tiene computadoras, si tiene microondas, si tiene cuántos televisores, cuántas computadoras, en qué barrio vive, cuántos generadores de ingreso hay en el hogar, etcétera, las 21 variables. Entonces, teníamos una lista, un fajo de fichas de hogares de cada uno de los 7 niveles socioeconómicos. Entonces, seleccionamos aquellos que nos parecían más típicos de cada nivel. Decisión arbitraria si las hay, pero con un poco de sentido común y lógica, decíamos, este es más típico que este es más típico que este, y seleccionamos algunos que realmente eran típicos de cada nivel. Luego había que convencerlos de que nos permitieran sacar fotos, ¿no? Esa es otra cuestión. Y entonces fuimos a sus casas y fotografiamos los distintos ambientes. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, esto no es un censo de todos los hogares del Uruguay, son algunos hogares de cada nivel que nos permitieron tomar fotos. Y lo primero que vimos y nos sorprendió es que la realidad es mucho más diversa de lo que imaginamos. Claro, entonces, no es algo tan subjetivo. Tomás 8 hogares de nivel socioeconómico M+, que sería el medio alto, ¿no? Ubicados en Montevideo y 4 ciudades del interior. Y todos son diferentes. Todos son diferentes, por más que encontrás cierto patrón común, pero cuando vos mirás el puntaje al que llegan en la escala del nivel socioeconómico, 4 hogares que tienen exactamente el mismo puntaje pueden parecerse a cosas totalmente diferentes. Y eso es una de las cosas que queremos mostrar en el libro, que la realidad es mucho más diversa de lo que imaginamos, porque muchas veces imaginamos hogar de nivel socioeconómico medio alto y nos hacemos una caricatura en la cabeza. Y después cuando vas a distintos hogares de ese mismo nivel socioeconómico, te encontrás que son muy diferentes. Porque priorizan distintas cosas, claro, porque el buen gusto o el mal gusto de unos o de otros, bueno, obviamente según quien lo mire. No, pero condiciona. Y claro que condiciona, claro que condiciona. Porque además tiene que ver mucho el tema ese de la sensibilidad y el gusto tiene que ver muchas veces con la educación. Tiene que ver con la educación y tiene que ver con cosas absolutamente subjetivas. Totalmente subjetivas. Y las prioridades que le dan en un hogar o a otro a distintos bienes materiales. Yo siempre doy un ejemplo que me llamó mucho la atención. En muchos hogares de nivel socioeconómico bajo encontrábamos televisores plasma o equipos de aire acondicionado, o antena parabólica, televisión por cable, pero no había tapa de water o no había puertas entre los ambientes y era una cortina. Entonces, bueno,
priorizaron cosas distintas. Hubo otros que no tenían ninguno de los bienes materiales, no tenían ni televisor plasma, ni computadora, ni aire acondicionado, pero mirás el amoblamiento, el alojamiento de la casa, la pulcritud, y decir, esto no puede ser un hogar de nivel socioeconómico bajo, parece de nivel socioeconómico medio. Entonces la realidad es muchísimo más diversa de lo que imaginamos, y eso es lo que queríamos plasmar un poco en el libro, ¿no? Salir un poco del esquema. Del esquema, exactamente. Es el esquema, porque tenemos... Salir del cuadrado. Sí, claro que sí. Ahora vamos a meternos en algunos ejemplos bien claros, pero ya nos están preguntando, ¿este libro está a la venta? Sí, está a la venta por ahora exclusivamente por internet. Hay un formulario que se puede llenar y se puede retirar el libro en nuestra oficina o lo mandamos a domicilio. Entran en el sitio web de Radar, que es www.gruporadar.com.uy, y en la propia portada van a ver una nota sobre el libro. Hacen clic ahí y siguen las instrucciones. Bueno, vamos a meternos en las imágenes. Tenemos ya varias preguntas de oyentes que tienen que ver justamente con estar hablando de los niveles socioeconómicos de las clases en el Uruguay de hoy, así que junto a Alemis Raggi seguimos hablando de viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes. Hacemos una pausa y ya venimos. Nuevos Aires, en la mañana de sábado, Sarandí. Fue una presentación de Restaurante Las Carretas, de Sheraton Montevideo Hotel. Si tú quiero es dejar de alquilar, tenemos muchos caminos para que lo logres. ¿Cuáles? Que pagues tu casa con lo que gastás de alquiler. ¿Verdad que es mejor pagar tu propia casa? $50.000 en 200 cuotas de 6.250 pesos. Consorcio.uy 19888. Batista Viajes presenta Grandes Viajes 2014, crucero por los Emiratos. Visitaremos los Emiratos Árabes Unidos, su capital Abu Dhabi, donde almorzaremos en el increíble Emirates Palace Hotel. En la moderna Dubái se encuentra el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, y en Qatar realizaremos un safari por las enormes dunas del desierto arábigo. Tomaremos un crucero de lujo durante 7 noches que nos llevará al exótico sultanato de Omán y un exclusivo balneario sobre el Océano Índico. Salida grupal acompañada 19 de marzo. Charla informativa, miércoles 11 de diciembre, 19 horas en nuestras oficinas. Batista Viajes, World Trade Center Torre 2, piso 14, oficina 1409, teléfono 2-628-1185, www.batistaviajes.com.uy. Hace un tiempo atrás, un amigo me habló sobre la mejor tarea del mundo y me convenció. Llegué con muchas ilusiones, con muchas ganas de ayudar y dar todo de mí. En todo este tiempo, conocí a hermosas personas con grandes historias y comprendí que para ellos no existe la palabra no puedo. Mi tarea no es una tarea normal. Mi nombre es Mauro, soy un voluntario de la Teletón y es la experiencia más linda que he vivido. Hasta donde llegue tu corazón, llega la Teletón. Este 6 y 7 de diciembre, colabora más que nunca para que los niños que lo necesiten tengan su lugar en la Teletón. Teletón, contigo es posible. Una medicina de calidad requiere contar con indicadores suficientes, confiables y oportunos. ¿Qué información necesitan los usuarios, los médicos, los prestadores y las autoridades para asegurar una salud de calidad? A partir del 3 de diciembre, todos los médicos participamos. Uruguay necesita medicina de calidad. Discutámoslo. 9ª Convención Médica Nacional. Continúa sábado, Sarandí. Seguimos conversando con Alemis Raggi, director del grupo Radar, viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes. Vamos a meternos ahora con el libro directamente, Alen, pero vamos a algunas preguntas de oyentes vinculados a cosas que hemos dicho, a veces bien, y algunas cosas mal que yo he dicho, como por ejemplo, ¿todavía se sigue hablando del pleno siglo XXI de clases sociales? ¿Un concepto marxista, materialista, dialéctico ya caduco, por elitista, en vez de analizar la sociedad por capas o quintiles? Nos pregunta Marrón del Estadio. Fui yo el que hablé de clases, aclaro, sí, ¿no? Pero creo que es más simple para la gente. Sí, es más simple para la gente y... a ver... No, acá no hay ningún concepto marxista en hablar de niveles socioeconómicos. El concepto de nivel socioeconómico, para resumirlo, para no aburrir al oyente, es un intento de explicar
mediante variables indirectas la capacidad de compra y de consumo de un hogar. ¿Ah? ¿Y para qué queremos explicar la capacidad de compra y de consumo del hogar? ¿Para qué queremos poder clasificar? Simplemente para que ¿quiénes son los usuarios de esto? Por ejemplo, los publicistas. Publicistas tienen que diseñar una estrategia de comunicación para un determinado producto o para un determinado servicio. Para saber qué comunicar, tiene que saber a qué público lo está comunicando, a qué se parece ese público, cómo vive, qué hace, qué... Tomo esa respuesta para que le respondamos a Julio desde Piriápolis. Según ustedes, ¿qué es la clase media en este país? Y usémoslo como ejemplo para responder esto que estás diciendo. Bueno, ¿qué es la clase media? Lo puedo definir mínimamente con qué tiene, ¿no? Voy a leer un medio párrafo. La clase media, la media, que es el 18% de los hogares del Uruguay, es el nivel socioeconómico más claro en su nombre, pero el más difícil de definir. Son hogares en los que hay 2 miembros que aportan al ingreso, los jefes del hogar poseen niveles educativos de secundaria y más en la mayoría de los casos, la cobertura de salud es fuertemente mutual, menos del 20% se atiende en el sector público, solo 1/3 de esos hogares tienen techo precario y los elementos de confort suelen ser similares a los de la media de la población. 2 de cada 3 hogares tienen televisión para abonados, tienen DVD, más de un televisor, tienen microondas, teléfono fijo y computadora. Y solo 1/3 tiene automóvil. ¿No? Y cuando mirás la distribución de la población por barrios de Montevideo, es un nivel socioeconómico que está presente en muchísimos barrios, pero en distinta concentración. Son personas que... Los barrios en los que encontramos mayor concentración del nivel medio es el centro, son barrios como el Centro, Cordón, La Blanqueada, La Aguada, pero también La Unión, también La Teja, también Colón. Y en el interior es un nivel socioeconómico que está fuertemente concentrado en el litoral y en departamentos como Flores, Florida y Maldonado. Claro, bueno, eso vinculado a lo que tiene que ver con las definiciones, pero por ejemplo, dice, también ves interesante porque acá hay el teléfono 116 dice que bueno, que también hay un error en lo que indica la realidad y la teoría, porque dice, la realidad indica que la canasta básica es de 40.000 pesos y no los hogares, bueno, no en todos los cuanto a hogares... ingreso, eso es un tema interesante. El nivel socioeconómico medio, o sea, de los 7 niveles, el que está más en el medio, el ingreso líquido promedio de esos hogares eran a junio de 2013 42.000 pesos. Ingreso del hogar líquido. Está bien, pero aunque no ingresen 42.000 pesos y entre menos dinero, pueden ser sector económico medio. O vivir cómo, porque acá estamos hablando de cómo viven. Tampoco no nos vayamos a los estudios sociológicos. El libro nos muestra cómo viven los niveles socioeconómicos. Y ahí nos llevamos sorpresa, porque por ejemplo, nos escribe un escribano que dice, por mi función de escribano de constructora levanto actas en hogares de toda clase y sorprende, dice, el desorden y la dejadez en un 70 a 100% en todo nivel. Bueno, eso es algo que se nota bastante en la foto. Ahí está, y eso es lo interesante. No necesariamente, y esa es la maravilla que tiene este libro, no necesariamente el que uno sea de determinado nivel socioeconómico, la forma en la que vive lo demuestra. Exactamente, yo te mostraba hace un ratito un par de fotos, especialmente hay una foto del nivel socioeconómico alto, tomada en una ciudad del interior. Es una casa que uno la ve de afuera y dice, esto es un hogar de clase media, una casa con paredes despintadas, muy gastadas, como dejada un poco al abandono, y después entrábamos y estaban todos los elementos de confort, con muebles viejos, con artefactos sanitarios viejos, con una heladera que tenía 40 años, pero por su ingreso y por los elementos de confort que había en el hogar y por el nivel de educación de los integrantes del hogar, era un hogar de nivel socioeconómico alto, el A+. Y al lado, y también es un hogar de nivel socioeconómico A+, una casa a la que fuimos con vista a la Laguna del Sauce, desde arriba del Lomo de la Ballena, con piscina y parecía una casa de una revista de decoraciones. Que debe ser la más cara, el nivel, debe ser la familia más
de más nivel de este libro y es muy probable. Pero por ejemplo también veíamos un ejemplo que tú me contabas, hay una casa típica de capital departamental del interior que vos decís es, por lo que es de afuera, clase media baja quizás, pero tú me contabas que adentro es desde la pinacoteca hasta el confort era a nivel socioeconómico alto. Exacto. Todo engaña y es lo que te decía al principio, la realidad es muchísimo más diversa de lo que imaginamos. Cada hogar es un mundo. Entonces cualquier intento de clasificación, en realidad las clasificaciones no es con un fin ni político, ni sociológico, ni nada, es simplemente para poder explicar diferencias entre segmentos de población, diferencias que puedan ser utilizadas por ejemplo, los publicistas, los gerentes de marketing que diseñan productos para tal o cual segmento de la población y que necesita visualizar a quién se está dirigiendo. En los años 70, en la clase media, la madre no trabajaba en su mayoría y se dedicaba a las tareas sociales y del hogar, dice Alicia. ¿Eso seguro? No, eso no existe más. Por eso, no, pero lo que dice ella me parece interesante en la medida en que había un cuidado del hogar diferente al que hay ahora. Y es muy probable que tenga que ver con eso. Y también nos hemos encontrado y eso es algo que notaron los dos presentadores del libro, cuando hicimos la presentación en la Universidad de Ort anteanoche, los dos presentadores que vienen de horizontes muy diversos, una socióloga, investigadora de la Universidad de la República, Verónica Filardo, y Héctor Bayac, que es el catedrático de marketing de Ort, los dos habían notado que los uruguayos tenemos problemas con las instalaciones eléctricas. Mirá fotos, hay toma corrientes colgando, cables pelados, paseándose por toda la casa. Pero es un tema de dejadez. Es un tema de dejadez. Pero necesariamente lo tenés que vincular a su nivel. No, justamente, porque eso aparece en todos los niveles socioeconómicos. Claro, está bien. Mirá qué interesante el razonamiento de este oyente, que no es pregunta, pero Mujica es de nivel alto y vive de otra manera. Bueno, muy buena observación. Es una muy buena observación. Cualquier modelo econométrico, y esto es un modelo econométrico y no escapa a la regla, nunca puede explicar todos los casos. La casuística es infinita en esto. Este modelo que diseñamos con una serie de empresas colegas y sobre el que hemos trabajado muchos meses, explica el 72% de los casos. O sea, hay un 28% de los hogares del Uruguay que no pueden ser explicados con este modelo econométrico. Y puede parecer bajo ese 72%, y sin embargo es más alto que el de muchos otros países de América Latina. O sea, otras cámaras de empresas de investigación de mercado de países vecinos no han llegado a un modelo tan preciso como el que hemos logrado acá. Bueno, ahora están lloviendo las preguntas por Mujica, justamente. El mejor ejemplo es el presidente Mujica, que vive como si fuera de clase baja y con gran abandono, y sin embargo tiene ingreso de clase alta. Es que el ingreso, justamente, el ingreso no es una variable que tomamos en cuenta en el modelo. Claro. De todos modos, por ejemplo, hay un detalle que yo te comentaba, que una persona vio el libro, una persona que, digamos, no tiene demasiado conocimiento de lo que es la realidad del interior, exacto, y todas estas cuestiones, y dijo una frase cuando yo ayer le mostraba el libro que me pareció interesantísimo para analizarlo. Dice: ¿así vive la clase media uruguaya? Esto es un horror, digo. Es decir, porque tenía un concepto de la clase media, quizás de los años 70, quizás la de la familia modélica, con la señora con el delantal trabajando en la casa, digamos, ese modelo clásico y conservador, que no tiene nada que ver con lo que es el modelo familiar y de los hogares del siglo XXI y del 2013. Bueno, aquello de decir esto es un horror o no es un horror, hay información. Claro, y hay un juicio de valor en el que no nos queremos meter. Cuando hicimos este libro dijimos: acá no hay ningún juicio, esto es simplemente un intento de una inmensa fotografía de la realidad del Uruguay, fotografía que a su vez está compuesta por 530 fotos, y que cada lector se haga su
haga su propio juicio y arme su propio puzzle con esas fotos y se haga una idea de lo que es, de cómo viven hoy los uruguayos. Entonces, los juicios de valor son muy fáciles de emitir y siempre están teñidos de la realidad de cada uno. Exacto. Es cierto que existe un mito de la clase media en Uruguay que viene de muchísimos años atrás y no sé por qué, pero quizá porque siempre nos hemos enorgullecido y sobre todo la gente de nuestra generación ha oído eso en la escuela permanentemente. Queremos un país que, a diferencia del resto de los países de América Latina, teníamos una clase media muy desarrollada. Entonces se creó todo un mito sobre la clase media y todo el mundo cree que es de clase media, porque además, como los niveles socioeconómicos altos históricamente en Uruguay no son de mostrar tanto, no son tanto de show off como pueden ser en Brasil o en Chile o en Argentina, entonces se ven poco. Entonces todo el mundo creía que era de clase media, los ricos creían que eran de clase media, los pobres creían que eran de clase media y nadie sabía en definitiva a qué se parece la clase media. O no querían, Y entonces la clase media ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Nosotros, ¿por qué tuvimos que cambiar el índice de nivel socioeconómico? Porque veníamos usando uno que se había diseñado en el año 2003, en plena crisis. Claro. Desde el año 2003 hasta ahora cambiaron 10 millones de cosas. Entonces se actualizó en el 2008. Perdón, se actualizó en el 2011, pero con datos de la encuesta continua de hogares del INE del 2008. Pero apenas empezamos a usarlo, nos dimos cuenta que ya estaba obsoleto, porque entre el 2008 y el 2011 se habían vendido 50.000 autos por año. Se habían vendido cientos de miles de televisores plasma, Mundial de Sudáfrica y Copa América de por medio. Nadie lleva del país de hoy. Uruguay superó ya los 5 millones de celulares. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Es decir, tenemos más de un celular cada uno. Ahí tenés un buen ejemplo. Entonces hubo que volver... Casi el 80% tiene internet en sus celulares. ¿Sí? Además. Sí, es así. Datos del USEC de ayer. Entonces, no existe una definición absoluta de dónde pones el límite de cada nivel socioeconómico. Los límites, lo que llamamos los umbrales, son absolutamente arbitrarios y van modificándose a medida que va modificándose la sociedad y que va modificándose la tenencia de bienes en el hogar y los niveles de educación. Y si vos tomabas hace unos años la variable cobertura de salud, antes de que ingresaran al sistema mutual toda la cantidad de gente que entró por el FONASA, tuviera algo totalmente distinto. Claro. Conseguir un electricista que pueda venir a la hora que alguien está en casa no es fácil. Tampoco lo es conseguir a alguien de confianza para que se quede en la casa y realice las tareas domésticas. Ya ni hablar del costo, dice Meche. Si el dinero no tiene nada que ver, ¿qué es un pobre entonces? Perdón, para responder a la pregunta anterior, o al comentario anterior, quizá no tenemos plata para contratar un electricista, pero sí para tener una antena parabólica, un televisor plasma, un aire acondicionado. En esa misma casa. Como lo demuestran las fotos. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor acá, simplemente estoy diciendo que es una cuestión de prioridades. ¿Qué es lo que prioriza cada hogar? Claro. ¿A qué le da más valor? Exacto. Digo, de hecho, muchas veces hemos escuchado el comentario cuando uno ingresa por cualquiera a Montevideo, por cualquiera de las rutas nacionales, de los accesos, se encuentra con esa zona de asentamiento, si no le querés llamar cantería, lo que sea, con mucha parabólica, por lo menos en su momento, con mucha parabólica, mucho DirecTV y todo eso. Entonces uno dice, ¿cómo se puede estar viviendo en esa vivienda, que evidentemente es de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, pero teniendo el confort o determinados aparatos de nivel socioeconómico medio para arriba? Que ya no son más de nivel socioeconómico medio para arriba. Está bien, tenés razón. Eso es lo que está pasando. Entiendo. Y todo eso está cambiando a una velocidad muchísimo mayor que la que era hace unos años. Considero que el uruguayo es escondedor. El que tiene
el que tiene quiere aparentar que no tiene y viceversa. Y hay otro mensaje que dice justamente, el desorden en casa y en el externo, buenas pilchas, coche, etcétera. Hoy vale la imagen. Sí, y las imágenes son cada vez más universales, además. Son las mismas en todos los niveles socioeconómicos. Pero ojo, acá se están metiendo en la casa. Sí. Acá, digamos, no es un tema de imagen. Sí y no, porque tu casa tú la mostrás. Y la mostrás a tus vecinos, a tus amigos, a tus colegas de trabajo, a quienes sea, pero la mostrás. Y hay muchos signos signos externos de riqueza o de pobreza que queremos mostrar o no. Quería hacer un comentario sobre lo que decía un oyente o una oyente, sobre si el nivel de ingresos no se considera el modelo que es un pobre en el Uruguay. Sí. Bueno, este libro no tiene como objetivo mostrar quiénes son pobres o quiénes son ricos. Acá mostramos las fotos de hogares que según un determinado modelo matemático son de determinados niveles socioeconómicos y va más allá de lo estrictamente económico, es socioeconómico. Entonces acá no queremos mostrar quién es pobre y quién no, porque no es una clasificación según ingresos, es una clasificación según 21 variables entre las cuales no está el ingreso. Lo que pasa es que antes el nivel cultural, la educación, era buena, todo el mundo accedía, hoy es cada vez más caro, dice este mensaje. Otro más dice que la prioridad es aparentar lo que no es cuestión de dinero, sino del problema de trabajar mucho tiempo. A mí por un contrato de 480 pesos por mes me regalaron un celular Android. Mi cartera es mucho más barata que el celular, dice Alicia. Bueno, lo que pasa tiene que ver con ese cambio, también el cambio de los hábitos de consumo. Exactamente. Fíjate que en el modelo matemático que usábamos en el 2003 para la definición de nivel socioeconómico, preguntábamos cuántas radios había en el hogar. Cierto. Era una variable importante. Hoy es absolutamente inútil. Hoy no preguntamos siquiera ya si tiene celular o no, porque ya no es una variable que discrimine entre un nivel socioeconómico y otro. Sí preguntamos por el auto. Ya no preguntamos más ni siquiera por tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito también era una variable que era importante hasta el año 2004, 2005. Ya dejó de ser una variable que nos permita discriminar entre distintos niveles socioeconómicos. Ni siquiera el acceso a Internet, ya no lo usamos más tampoco. Sí preguntamos cuántas computadoras hay, no si hay o no hay. Si hay o no hay, sí, pero además cuántas. Eso sí es una variable discriminante. Antes nos enseñaban que primero se pagaban las cuentas y luego se compraba la tele, el auto, etcétera. Todo cambia, dice este mensaje. Pues sí, las prioridades familiares han cambiado. Las prioridades cambian completamente y varían mucho de un hogar a otro. Yo te comentaba hace un rato cómo se ven las fotos, dos hogares, yo ya no me acuerdo si lo comenté al aire o fuera del micrófono. Hogares de nivel socioeconómico bajo, con antena parabólica y aire acondicionado, pero hay una cortina en lugar de puertas. El otro, lo dijiste al aire, el otro tema que, para poner otro ejemplo y salir de la clase media, quizá mucha gente viviendo en barrios o en condiciones o con cierto nivel socioeconómico alto, tras la crisis, hace un esfuerzo, sigue viviendo en el mismo barrio, pero quizás sus ingresos ya no son de un nivel socioeconómico alto, quizás mantiene toda una cantidad de elementos vinculados al confort del nivel socioeconómico alto, y entonces las fotos pueden evidenciar eso. Sin embargo, por distintas variables que tienen que ver con la crisis del 2002 o lo que fuera, o mala suerte en un negocio del año pasado, su nivel socioeconómico no es alto como lo fue. Sí, su nivel de ingreso, sí, es así, y es por eso que todas estas variables que consideramos que van desde en qué barrio vive hasta cuántas computadoras tiene o si tiene auto o no tiene auto, son variables mucho más estables, entre comillas, a lo largo del tiempo que el nivel de ingresos. Porque si vos compraste un auto, por más que tu ingreso baje, vos seguís teniendo el auto, a menos que tengas que venderlo, pero generalmente son, o difícilmente te mudes de barrio, o no te vas a mudar de barrio tan fácilmente o tan rápidamente como puedes subir o bajar tu ingreso. Entonces,
Eso hace que sea un modelo que es mucho más estable que si usáramos exclusivamente los niveles de ingreso. Pero el nivel socioeconómico, mucho más que el nivel de ingreso, determina cosas tales como qué marcas vas a consumir y qué marcas no vas a consumir nunca. Porque hay marcas, si vos estás acostumbrado a consumir determinada marca, voy a decir cualquier cosa, de shampoo, y tu nivel de ingreso baja, probablemente vas a reducir otras cosas, vas a limitarte en otras cosas, pero vas a seguir comprando la misma marca de shampoo, o hay marcas de shampoo que nunca vas a comprar por más que baje tu nivel de ingreso. Y lo mismo al revés, aumenta tu nivel de ingreso. Mira, a mí siempre me llama la atención en algunos boliches de barrio ver gente que sé que tiene niveles de ingreso que les permitirían perfectamente tomar el mejor whisky escocés y el 12 años, y sin embargo está tomando whisky nacional. Y no tiene que ver con el nivel de ingreso, tiene que ver con su nivel socioeconómico, en el que entran otras variables tales como el nivel de educación, o el tipo de trabajo que hace, o en qué barrio vive. Sí. Entonces el nivel socioeconómico determina en gran medida qué marcas y qué productos consumimos, qué hábitos tenemos. Alén, ¿cuánto te cambió esto a ti o crees que te puede llegar, no a cambiar, a condicionar en tu futuro trabajo de analista de mercado? Porque también tú suponías antes del libro, estoy cortando grueso, pero suponías antes del libro que los sectores tenían determinadas características en función de los modelos matemáticos que ustedes manejan todos los días. Pero ahora tú tenés otra información que antes no tenías, que es cómo viven. ¿Cuánto te condiciona o te modifica? Bueno, me modifica notoriamente en el análisis de la información que extraemos, porque cuando usamos como variable de segmentación o variable de corte, como dicen en muchos ambientes, la variable nivel socioeconómico, decimos, bueno, para el consumo de tal marca, para el consumo de tal producto, tal marca tiene una mayor participación de mercado a menor nivel socioeconómico o a mayor nivel socioeconómico. Bárbaro. Le mostramos los resultados al cliente. Decimos, mira, tu marca está mejor posicionada en el nivel alto, en el nivel medio o en el nivel bajo. Y el cliente, yo sé que el cliente tiene en su cabeza una determinada idea de lo que es cada nivel socioeconómico. Bueno, ahora tengo una herramienta para mostrarle a qué se parece un lugar de nivel socioeconómico medio, alto o bajo. Y quizás con eso pueda desmitificar una cantidad de cosas frente a mi propio cliente. ¿Confirmaste más cosas que suponías o modificaste otras? Modificamos y sobre todo se nos abrieron más preguntas que respuestas. Bueno. Tengo una vecina que vivía pidiéndome prestado una tijera, un lampazo y luego presumía de su perfume francés, dice Silvia Alcorrón. Soy instalador electricista y considero que no somos previsores. Recargamos alargues, comemos frituras, pero no prevemos accidentes. Sergio del Centro. Verónica, bueno, saluda por la entrevista que le gusta mucho. Es cierto que hay casas desordenadas, me incluyo, pero tuve que cambiar dice una colisa acá, y me cobraron 1.000 pesos. Se pueden comprar cosas difíciles de mantener. Sí, bueno, es verdad, es muy difícil emitir juicios o reglas generales cuando estamos hablando de la individualidad mayor, porque acá te metiste en el hogar de la gente. Entonces yo, a raíz por meterme en la casa de la gente, desde el punto de vista de la observación mía, soy incapaz de emitir leyes generales. Tú, por ser un hombre vinculado a la opinión pública, bueno, ese es tu trabajo. Hasta dónde se puede decir, bueno, la clase, el nivel socioeconómico medio vive así, o tiende a vivir así, o tiene determinados elementos que hacen que viva de tal o cual manera. Sí, pero una de las cosas que me enseñó el haber trabajado en la elaboración de este libro es que es imposible generalizar. Entonces creo que me enseñó a ser mucho más cuidadoso en las descripciones que hago de qué es cada nivel socioeconómico. Claro. Entonces en el modelo del nivel socioeconómico es falso. Ahí lo negativo del asistencialismo.
En mi trabajo dicen que soy raro porque no tengo tarjeta de crédito. Álvaro de los Cerrillos. Y bueno, le pasa a la gente que dice que no tiene celular y que no usa celular. Se lo ve como bicho raro. Cuando tuvimos que elegir de una cantidad de fichas a quienes íbamos a pedirles autorización para sacar fotos en su casa, mirábamos las fichas y decíamos, pero ¿cómo puede ser que este hogar que tiene esto y aquello no tiene computadora o no tiene televisor? Entonces llamábamos por teléfono antes para saber si la información era correcta y entonces nos daban explicaciones absolutamente lógicas. No tengo televisor porque bla, 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 bla. Bárbaro. Entonces, ¿ese hogar es raro? No. Y yo qué sé, no es raro. No, claro. Cuando DirecTV entró a Uruguay, la publicidad era tal cual los accesos a un rancho que se caía a pedazos y su antena satelital, y abajo decía que nunca falte. Recuerda a Gustavo el Aguatero. Está bien. Bien, nos preguntan por el libro. ¿Qué precio tiene el libro? El libro tiene un precio de 950 pesos y se puede, me van a decir, 950 pesos. Sí, es un libro de fotos en colores en el que solo la impresión es carísima en Uruguay. Además está editado por usted directamente, o sea, acá no hay ninguna editorial detrás ni nada. Ninguna. Gruporadar.com.uy. Gruporadar.com.uy, y en la propia portada van a encontrar una notita sobre el libro y ahí pueden acceder al formulario para pedirlo y se puede mandar a domicilio. Viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes, de Alem Raji y Alejandra Solares, con la fotografía de Florencia López, editado por el Grupo Radar, Investigación de Mercado y Opinión. Muchísimas gracias y bueno, realmente felicitaciones por lo original de este trabajo, y es un buen desafío seguirlo. Bueno, sí, probablemente hayan más ediciones. Ya tengo en mente una edición digital y tengo en mente otro proyecto similar a este, también con fotos, pero que ilustren la composición de las familias en Uruguay, porque de la misma forma que existe el mito de la clase media, también existe el mito de la familia tipo. Y la familia tipo en Uruguay no existe, o al menos no existe tal como la imaginamos en eso de la familia tipo, viste, que consideramos... la calcamonía que está atrás de los autos. Exactamente, y cuando papá, mamá y 2 nenes, y cuando sabés que en el Uruguay la cantidad promedio de integrantes de un hogar es 3.1, no hay 2 nenes. Allen, un gusto recibirte, gracias. Gracias a vos por invitarme. Muy bien, chao.